La persona con la que vamos a hablar, que es abogado, ex fiscal, ex camarista del Fuero Federal, debe estar como Patán, ¿viste? Viendo todo esto y diciendo, ¡ja, ja! Yo cuando decía estas cosas no me daban bolilla, es más, me echaron del Poder Judicial. Yo tuve una causa que se caratulaba Mauricio Macri y otros sobre escuchas ilegales. Confirmé el procesamiento de Mauricio Macri, ahí estaba el Fino Palacio y otros miembros de lo que era la policía de la ciudad. Y claro, me imagino que debe sentir ahora que esto todo sale a luz. Doctor Eduardo Freiler, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están? Y le doy un dato porque está pasando en este momento. Allanamiento en la cárcel de Seiza en búsqueda de micrófonos ocultos para escuchar a los detenidos vinculados con causas de corrupción. Obviamente, doctor. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es tremendo esto. La verdad, uno no deja de asombrarse, porque si bien conocía ciertas cosas, uno sospechaba otras tantas, pero realmente que llegase a tanto este nivel de enamoramiento con los servicios de inteligencia, con las escuchas, es más, estaba escuchando ayer en otros medios que parece ser que también le robaban los teléfonos a las personas que iban a visitar a los detenidos, que cuando las personas que iban a visitar a los detenidos dejaban los teléfonos en la entrada de las unidades carcelarias, desde ahí le era chupada toda la información. Vale, es una estructura muchísimo más grande, con muchísimos actores, en un estado tremendo de espionaje. Es increíble cómo podemos pensar de vivir en libertad, en democracia con estas estructuras, lo que va a demandar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo poder erradicar este tipo de personas y de maniobras, ¿no? Doctor, y a ver, el tema del rol de los medios, porque también se dice que hay periodistas que recibían información de los servicios y que la utilizaban también para amedrentar a algunos dirigentes políticos o empresarios. Digo, esta maquinaria no era los servicios por un lado, parte del Poder Judicial por otro y los periodistas. Me parece que acá está claro, ya con el caso de Alessio, que era una cuestión tripartita, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que muchos medios o funcionarios de esos medios, ya sean periodistas o dirigentes de los medios, estaban necesariamente compartiendo este tipo de actividades. Aparte, uno ve ciertas cuestiones, por ejemplo, veíamos también en estos días el caso como desde un diario La Nación, el periodista Conrad Mon hacía una nota, después de esa nota, entonces automáticamente se generaba una denuncia penal, claro, siempre por los mismos actores. Eso era recibido, y digamos bien recibido, por parte de algunos funcionarios judiciales o Ministerio Público Fiscal, que le daban continuidad a investigaciones que desde el vamos no tenían ningún tipo de sentido, y esa investigación o supuestas investigaciones nuevamente volvía a alimentar unas nuevas notas en esos medios y se producía ese círculo. Eso también lo vivió en carne propia, claro, con los mismos actores. A usted le sacaban fotos de su vivienda, ¿no? Ha tenido seguimiento, obviamente. Sí, con drones incluso de un medio periodístico. O sea, entraban a filmar en el patio de casa. Sí, no, eso lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y bueno, y ojalá que esto nunca más en la Argentina. Esto creo que tiene que ver con parte de lo que decía el presidente, que nunca más a los sótanos de la democracia, pero de una forma tan institucionalizada y tan desfachatada. Recordemos, si no fue el primero, uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia del presidente Macri fue trasladar la oficina de las escuchas a la órbita del Poder Judicial. Claro. Esto fue teóricamente en cabeza de la Corte, pero la Corte inmediatamente se lo delegó, ni siquiera a la Cámara, sino con nombre y apellido. Martín Irurch. Exactamente, al doctor Irurch. Mientras este decreto de necesidad de urgencia estaba siendo cuestionado judicialmente,
bueno, la misma Cámara se había apurado para darle un viso de legalidad a esta situación, y obviamente la Corte había sacado una acordada en este sentido. Vale decir que dentro de las máximas estructuras del Poder Judicial hacían caso omiso a una causa penal donde se estaba discutiendo la constitucionalidad de ese decreto, y se instauraba una oficina que todos sabemos ya cuáles fueron los resultados. Tal cual. Se filtraron los audios de la expresidenta, de la actual vicepresidenta, con yo casi ya ni diría sospecha de participación de algunos jueces en ese entramado, y hay algo que quiero decirlo, esa oficina sigue siendo manejada por esas mismas personas. Doctor Freiler, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. Sobre esto último que usted decía, hace 2 días Cristina publicó un video en sus redes sociales cuando estaba yendo al juzgado en Lomas de Zamora, en el que dice: cuando sucedió lo de las escuchas con Parrilli, yo pensé, dice Cristina, que la Corte iba a tomar cartas en el asunto y finalmente no lo hizo. ¿Qué puede llegar a tener una consecuencia esto? ¿Qué opinión tiene usted respecto al accionar de la Corte en este tema? Yo creo que debería tener una consecuencia. Deseo que la tenga desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de solicitar justicia, pero dudo que la tenga. Dudo que la tenga porque hasta ahora sigue existiendo esa oficina en ese lugar, y yo creo que un decreto se mata con decreto, ¿no? Si eso está en ese lugar, puesto por un decreto de necesidad de urgencia, donde no existía ni la necesidad ni la urgencia, ¿vale? Ya su regambre constitucional de ese decreto me parece que está bastante floja, debería, frente a semejante y tamaña situación, debería inmediatamente quitársele de esa estructura al Poder Judicial esta oficina que ha sido el origen de semejantes cosas, ¿no? Atentatorias contra el sistema judicial mismo. O sea, esto creo que es como que el mismo Poder Judicial se estaba pegando un tiro en los pies. Después no pueden pedir credibilidad en la sociedad al sistema judicial cuando estas cuestiones, estas actitudes de espía y demás nacieron del seno propio del Poder Judicial. Doctor, usted fue camarista y yo siempre tengo esta duda y la hablamos acá con los chicos. ¿Quién es el responsable? ¿El Poder Ejecutivo le hace Mauricio Macri que presiona, los últimos 4 años? ¿O el juez que firma un allanamiento, una detención, una preventiva por el pedido del Poder Ejecutivo? Porque en realidad el Ejecutivo no va a figurar en el fallo judicial. Me parece que los jueces tienen mucho que ver y muchos hoy están en los cargos y no les pasa absolutamente nada, más allá de todo lo que está saliendo, ¿no? Y no creo que les pase nada tampoco. Yo creo que bueno, obviamente dentro del Poder Judicial hay personas de que todo, claro, no van a de ninguna manera aceptar ningún tipo de presiones, y hemos visto, tenemos sobradas muestras de esto, de personas que realmente honran su función dentro del Poder Judicial, y también me refiero al Ministerio Público Fiscal, como también de la Defensa. Pero hay otros que quizás tengan dudas, y sobre esas personas obviamente una visita de algún operador del Poder Ejecutivo puede llegar a ayudar a torcerle la decisión. Y hay otro grupo que no es minoritario, que no necesita ningún tipo de presiones, ni de visita, ni nada, porque encantados se suman a esta estructura. Obviamente son posiciones políticas, y es raro que generalmente esas personas que no necesitan ningún tipo de aviso, llamada o sugerencia, claro, lo hace como ya de memoria, diríamos. No necesita que le avisen, ¿no? Sí, yo creo que Ahora, doctor, usted me dijo el otro día que usted no había sufrido presiones directamente, a ver que alguien lo haya ido a ver, porque obviamente lo conocían, como hay muchos que cuando lo conocen dicen mejor no vamos, lo hacemos por atrás porque si vamos de frente nos va a matar, y buscan otros caminos que son la persecución. Usted, cuando estaba en el juicio político, ¿en algún momento del poder le plantearon el tema que renuncie para evitar el juicio político y de alguna manera salir en forma más decorosa de aquel desastre que se hizo en el Consejo de la Magistratura, o no? A mí directamente no, hacía mi abogado
un consejero diputado que llevaba adelante la acusación, el diputado Tonelli, le había sugerido a mi abogado que, bueno, que si yo renunciaba, el Ejecutivo iba a aceptar la renuncia. Mirá vos. Como una salida. Sí, eso fue... como hicieron con Carlos Rosaschi también, que él lo confesó, inclusive está grabado, en una charla con Garavano. Por eso yo creo que, desgraciadamente, creo que no está pasando nada. O sea, hay pruebas contrastables de la actitud mafiosa que ha asumido el ministro Garavano, y que obviamente no es una actuación aislada, no es un lobo solitario, todo esto es parte de una estructura, todo esto es parte de lo mismo, o sea, de lo que ha hecho el expresidente, de lo que hacían sus secuaces, sus funcionarios y demás. Pero volviendo, está grabado cuál es la actitud de cuál fue la actitud de que fuera el ministro de Justicia, y no pasa nada, Darío. O sea, realmente no sé qué más hace. ¿Qué más tiene que pasar para que esto sea un escándalo mayor y con consecuencias jurídicas? Eso es lo que usted piensa. Yo creo que el escándalo es tremendo, que existan realmente las consecuencias jurídicas. Incluso, yo diría, para curarse en salud, las estructuras del Poder Judicial actual, quien sigue adelante de esas causas, de esas investigaciones. No sé, realmente no puedo creer que esto no tenga una dinámica mucho más grande en beneficio de la sociedad. Todo, en serio, esto no es ni para atacar a alguien, sino hasta incluso de una forma preventiva, claro, para que esto no suceda más. Como dijo el presidente, nunca más de estas cuestiones. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos. El doctor Eduardo Freiler, injustamente expulsado de la justicia por maniobras del gobierno de Mauricio Macri, que lo primero que hizo cuando llegó al poder decir, a Freiler hay que echarlo, y con la ayuda de los medios hegemónicos, obviamente lo sacaron de la justicia. 13:01, noticias en Radio 10. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde sí...